Mi nombre es Paula, y durante un tiempo trabajé cuidando a una señora mayor, doña Marcela. Era una mujer muy estricta y reservada, algo amargada, pero no era nada que yo no hubiera visto antes en otros trabajos. Me contrataron para ayudarle con las tareas del hogar, su alimentación y su cuidado diario, porque con su edad ya no podía hacer mucho sola. La condición era que viviera con ella, ya que no tenía a nadie más. Me mudé a su casa, una construcción antigua y algo descuidada, con una atmósfera que se sentía cargada, por decirlo de alguna manera. Pero era trabajo, y me convencí de que podría acostumbrarme. Desde el primer día, doña Marcela dejó algo muy claro. Bajo ninguna circunstancia debía entrar a un cuarto en particular, al fondo del pasillo en la planta baja. La puerta siempre estaba cerrada y tenía llave. Nunca me dio una razón, solo me lo prohibió con un tono seco, casi amenazante. Así que hice lo que cualquiera en mi lugar. Respeté su petición y no pregunté más. Los primeros días fueron tranquilos. Ella aceptaba mi ayuda para bañarse, le preparaba la comida, y aunque no hablaba mucho, parecía estar de acuerdo con que yo estuviera ahí. Pero después de unas semanas, empecé a notar cambios en su comportamiento. Pequeños detalles que en un principio no me parecieron tan extraños. Se quedaba despierta hasta muy tarde, sentada en la sala, mirando hacia la nada, sin encender una sola luz. Cuando le ofrecía ayuda o le preguntaba si quería algo, no me respondía. Solo se quedaba ahí en silencio. Después de un par de días la situación empeoró. Me di cuenta de que doña Marcela evitaba cualquier tipo de contacto conmigo. Ya no me permitía ayudarla en las cosas que solía hacer, como bañarse o cambiarse. Había momentos en los que la encontraba parada en el pasillo, mirando fijamente hacia un punto en la pared, con una expresión vacía y perturbadora. Esa mirada me ponía los pelos de punta, y aunque intenté hablarle varias veces, parecía que ya no me escuchaba. Era como si estuviera en otro lugar, atrapada en su propia mente. El tercer día fue el peor. Me desperté por un olor nauseabundo que llenaba toda la casa. Un hedor fétido y denso que parecía haberse impregnado en cada rincón. Me levanté y comencé a buscar la fuente del olor, tratando de ubicarlo mientras me tapaba la nariz con la camiseta. A medida que caminaba, noté que el olor se intensificaba conforme me acercaba al cuarto prohibido. Apreté el picaporte, aunque sabía que estaba cerrado, y empujé un poco la puerta. El olor era insoportable. Desesperada fui a buscar a doña Marcela, pero no la encontré en ninguna parte de la casa. La llamé varias veces, revisé cada habitación, el baño, la cocina, pero parecía haberse esfumado. Comencé a preocuparme. En esos días en que me evitaba, su salud parecía deteriorarse. Se movía más lento y con torpeza, pero nunca pensé que algo así pudiera ocurrir. Finalmente decidí llamar a la policía. Les expliqué la situación, el olor en la casa, y que doña Marcela había desaparecido. Llegaron poco después, y tras recorrer la casa notaron también el olor, proveniente de ese cuarto prohibido. Intentaron abrir la puerta, pero, al estar cerrada con llave, no tuvieron otra opción que romperla. Cuando lograron abrirla, el olor fue insoportable, y mis piernas se debilitaron al ver lo que había dentro. En el centro del cuarto, en una vieja cama, estaba el cuerpo de doña Marcela. Su piel estaba de un tono grisáceo, con signos de descomposición avanzada. Los forenses que llegaron más tarde concluyeron que llevaba al menos 2 días muerta. No entendía nada. Durante esos 2 días yo había visto a doña Marcela. La había visto moverse por la casa, mirándome con esos ojos vacíos y sin expresión. ¿Cómo podía haber estado muerta todo ese tiempo? Pero eso no fue lo único que encontraron en el cuarto. Al revisar más a fondo, los policías descubrieron una especie de altar improvisado en una esquina. Había velas negras, figuras extrañas, y símbolos pintados en la pared que parecían parte de algún ritual oscuro.
Encontraron también un libro grueso, lleno de fotografías de personas en lo que parecían ser ceremonias o reuniones. En varias de las fotos estaba doña Marcela, rodeada de personas que llevaban ropas oscuras y parecían realizar actos que no me atrevo a describir. El libro estaba lleno de anotaciones sobre prácticas de ocultismo, magia negra y cosas peores. La policía concluyó que doña Marcela, en algún momento de su vida, había estado involucrada en esos rituales y que, tal vez, incluso había continuado con ellos en secreto. No pude quedarme mucho tiempo después de ese descubrimiento. La casa, de por sí inquietante, ahora parecía sofocante y aún más siniestra. Me mudé apenas unos días después, pero no fui la única en sentir la opresión de ese lugar. Cuando la casa fue puesta en alquiler, nadie pudo quedarse allí mucho tiempo. Los nuevos inquilinos hablaban de ruidos inexplicables, sombras en los pasillos, y esa misma sensación de algo oscuro que parecían habitar en cada rincón. Con el tiempo, el lugar quedó abandonado. Nadie podía soportar vivir allí. Finalmente, la casa fue demolida. Se corrió el rumor de que algo se había quedado atrapado en ese lugar, algo que se alimentaba de la energía de los vivos. Nunca supe exactamente qué fue lo que vi esos días, ni cómo explicar lo que ocurrió, pero estoy segura de que doña Marcela, o lo que fuera que se apoderó de su cuerpo, dejó algo oscuro en ese sitio. A veces pienso que esa presencia se quedó en la casa, anclada en ese cuarto, esperando. Continuamos. No suelo contar esto porque, aunque pasó hace algunos años, sigo sin entenderlo y prefiero no pensarlo demasiado. Todo ocurrió en la casa que compartía con mi hermano. Ambos trabajábamos mucho, así que la mayor parte del tiempo estábamos solos, entrando y saliendo en diferentes horarios. En aquel entonces yo tenía un trabajo de oficina que me dejaba agotado, y esa noche solo quería llegar a casa, bañarme y descansar. Mi hermano y yo nunca fuimos muy unidos, pero compartíamos esa rutina que hacía que la convivencia fuera cómoda. Esa noche el ambiente era diferente desde que crucé la puerta. Al entrar, lo primero que noté fue que todo estaba oscuro, lo cual no era inusual. Pero cuando di unos pasos hacia la sala, vi una figura sentada en la cocina. Lo reconocí enseguida. Era mi hermano. Estaba ahí sentado frente a la mesa mirándome, solo que no se movía, no dijo nada. La casa estaba en completo silencio y yo apenas podía distinguirlo en la oscuridad, pero sabía que era él. ¿Qué haces allá a oscuras?, pregunté intentando sonar casual, aunque había algo muy extraño en eso. Pero no me respondió. Solo me miraba con esa expresión vacía, como si no le importara en absoluto que yo estuviera allí. Decidí ignorarlo y fui hacia el interruptor para encender la luz de la sala, diciéndole que iría a bañarme para después pedir algo de cenar. Él simplemente me respondió: «Sí, hazlo». Sinceramente sentí un escalofrío al escuchar su voz, tan monótona y baja. Mientras me duchaba empecé a sentir una extraña sensación en el pecho, un sentimiento inexplicable de miedo. No me sentía seguro estando en mi propia casa, algo que nunca me había ocurrido aunque no entendía por qué. Pensé que quizás era el cansancio del día acumulado. Entonces me terminé de bañar y me puse algo cómodo para comer, convencido de que la ducha y la cena me harían sentir mejor. Al salir del baño, la casa estaba en completo silencio. Caminé hacia la cocina, pero mi hermano ya no estaba allí. «Hey, ¿vamos a cenar o qué?», le grité, esperando que saliera de su cuarto o respondiera desde algún lado, pero nada. Y en ese momento, mi celular sonó. Era una llamada de mi hermano. Al mirar la pantalla vi que era él, y sin entender del todo contesté: «¿Dónde estás?»,
Le pregunté ya algo molesto, pero en lugar de responder lo primero que escuché fue música de fondo. Estoy en un bar con los chicos del trabajo. Salí directo de la oficina. ¿Por qué? En ese momento mi corazón se detuvo por un segundo. No pude responder. Las palabras simplemente no salían y en cambio dejé caer el teléfono al suelo, paralizado por el miedo. Mi hermano nunca había estado en la casa esa noche. Pero entonces, ¿quién era el que vi en la cocina? ¿Con quién había hablado? Recogí el teléfono con la mano temblando mientras mi hermano me preguntaba qué había pasado. No pude responderle porque, en ese momento, escuché un ruido proveniente de mi cuarto. Un crujido suave, como si alguien caminara dentro. Y luego, el clic de la luz apagándose. Tragué saliva y me quedé inmóvil, mirando hacia la puerta de mi cuarto desde el pasillo. No podía moverme, pero tampoco podía apartar la mirada. Mis piernas estaban como congeladas, atrapadas entre la necesidad de salir corriendo y el impulso de no dejar de mirar, como si hacerlo empeorara la situación. De pronto, la puerta de mi cuarto comenzó a abrirse lentamente. Primero fue solo una rendija, luego un poco más, hasta que vi salir una cabeza. Una cabeza que, al principio, pensé que era la de mi hermano, pero no era él. No podía ser él. La figura asomó el rostro con una sonrisa imposible, demasiado amplia, como si la piel de su rostro estuviera estirada hasta casi romperse. Me miraba directamente, con una expresión que parecía burlarse de mí, y sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. Algo en esa sonrisa era profundamente perturbador. Fue lo último que recuerdo. Después de eso todo se volvió negro. Desperté en un hospital con mi hermano a un lado de la cama. Al principio no podía procesar lo que había sucedido, pero cuando él me contó que me encontraron desmayado en el pasillo de la casa, volví a recordar cada detalle. Las autoridades investigaron pensando que quizás había habido algún tipo de intrusión, o alguien se había metido en la casa, pero no encontraron nada. Confirmaron que mi hermano nunca estuvo allí esa noche. Ni siquiera se acercó a la casa después del trabajo. Él se había ido directo al bar y se quedó con sus compañeros, hasta que fue a revisar qué había sucedido conmigo. No volví a poner un pie en esa casa, y nos mudamos apenas me recuperé. No sé qué fue lo que vi esa noche. Tal vez mi mente trataba de advertirme de algo, o quizás fui testigo de algo que no debía haber visto. Algo que quedó atrapado en ese lugar, en las sombras de mi propio hogar. Solo sé que lo que vi no era mi hermano. Era algo que tomó su forma, que me observó y esperó el momento justo para manifestarse. Y hasta hoy sigo preguntándome qué fue lo que vi. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Yo no era alguien que creía en historias de fantasmas ni en apariciones, pero lo que viví esa noche de Halloween me dejó con una sensación que no logro sacarme de la cabeza y me hizo cambiar de parecer. No sé si fue un sueño, una alucinación, o si realmente estuve en un lugar que ya no existe. Solo sé que esa noche me marcó. Mi novia y yo nos habíamos mudado a la ciudad hacía poco tiempo. Apenas teníamos unas semanas en el departamento, y como no conocíamos a mucha gente, decidimos pasar Halloween en casa. Ella es fanática de las películas de terror, y pensamos que hacer una maratón sería la mejor forma de celebrar. Ya habíamos visto una o dos cuando se dio cuenta de que nos faltaba algo para picar, así que me pidió que saliera a buscar algo rápido. Eran como las 10 de la noche, y la mayoría de los lugares ya estaban cerrados. La zona en la que vivimos es bastante tranquila, y a esa hora apenas había movimiento en las calles. Salí en el coche y di vueltas por el vecindario, tratando de encontrar una tienda que todavía estuviera abierta. Y después de unos minutos, en una esquina vi una pequeña luz, al final de una calle secundaria.
No parecía un local muy grande, pero desde afuera se veía como una tienda, con estantes y algunos productos visibles a través de la ventana. Decidí entrar pues todo parecía normal, pero desde que crucé la puerta, algo se sintió raro. La luz en el interior era muy tenue, como si solo una bombilla vieja estuviera iluminando todo el lugar. Aún así los estantes tenían algunos productos básicos, lo típico que encuentras en una tienda pequeña. Sin embargo, lo que realmente me hizo sentir incómodo fueron las personas que estaban ahí. No había muchas, apenas 2 o 3, pero todos me miraban, sin decir nada, sin apenas moverse. Sus miradas eran fijas, y aunque traté de ignorarlos, sentí un escalofrío por la forma en que me miraban. En ese momento le mandé un mensaje a mi novia. Le dije que había encontrado una tienda abierta, pero que se sentía un poco extraño ahí dentro. Ella me contestó de inmediato, preguntándome en qué tienda estaba. Le respondí con el nombre del lugar y seguí buscando lo que necesitaba, tratando de ignorar la sensación de incomodidad. Pero mientras recorría los pasillos comencé a sentirme mareado. No sabría explicar si era por la luz tenue o por el olor a humedad que impregnaba el ambiente, pero mi cabeza comenzó a dar vueltas. Fue entonces cuando mi novia me mandó otro mensaje, y al leerlo sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Había buscado el nombre de la tienda en internet, y me dijo que aparecía como cerrada, permanentemente. Al parecer el lugar había tenido una explosión de gas hace años, y nunca lo volvieron a abrir. Lo peor fue que me pidió mi ubicación para confirmar si realmente estaba en ese lugar, y aunque dudé por un momento se la envié. Mientras esperaba su respuesta, el ambiente comenzó a pesarme aún más. Las pocas personas que había seguían sin moverse, clavando sus ojos en mí, como si yo fuera un intruso. Para entonces ya no podía distinguir bien sus rostros. La luz tenue y el mareo hacían que todo se viera borroso, casi irreal. Fue entonces cuando recibí un último mensaje de mi novia. «Sal de ahí ahora». Sin dudarlo un segundo, me di la vuelta y salí casi corriendo, tratando de no mirar a nadie en el camino. Al llegar al coche me senté al volante y le marqué. Mi novia contestó enseguida y mientras me hablaba, pude escuchar el temblor en su voz. Me dijo que, según toda la información que había encontrado, la tienda en la que yo acababa de estar había cerrado años atrás, tras un accidente con una tubería del gas. Decían que la explosión había sido tan fuerte que había destrozado gran parte del local junto con el lamentable fallecimiento del cajero, y el lugar nunca lo volvieron a reconstruir. Mientras hablábamos, no pude evitar volver a mirar hacia la tienda, como si necesitara confirmar con mis propios ojos lo que ella me decía. Pero lo que vi no tiene sentido. La tienda no era la misma que yo había visto cuando llegué. Las ventanas estaban rotas, llenas de polvo y suciedad. La puerta por la que había entrado hacía apenas unos minutos estaba sellada con tablones viejos y desgastados. Parecía que nadie hubiera puesto un pie allí en años. Le conté a mi novia lo que veía, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Me quedé mirando el lugar tratando de entender qué acababa de pasar, pero era como si mi mente se negara a darle una explicación lógica. Lo último que recordaba de cuando estuve dentro era una sensación de irrealidad, como si todo se hubiera visto y sentido extraño, pero mientras lo vivía no fui capaz de notarlo realmente. Solo hasta que salí y vi lo que realmente era esa tienda, pude entender el peligro que tal vez había corrido. A partir de esa noche, llené mi mente de preguntas que quizá nunca podré responder, y al constantemente tener la imagen de aquella tienda abandonada, los rostros inexpresivos de las personas, y esa luz tenue que apenas dejaba ver, me hizo tener pesadillas muy retorcidas. Algunas veces trato de obligarme a pensar que fue una alucinación, quizá por la sugestión de ver películas de terror, pero cada vez que recuerdo la mirada de esas personas, la quietud con la que se mantenían en sus sitios, me convenzo de que algo estaba mal en ese lugar, algo que escapa a toda explicación.
Nunca volví a pasar por esa calle. Intento evitarla a toda costa porque sé que, aunque lo intente, no tengo el valor de volver a ver aquella tienda, sin importar que siga cerrada y abandonada. Tal vez no me pase nada si lo hago. Tal vez no haya nada ahí. Pero una parte de mí sabe que aquella noche, cuando crucé esa puerta, entré a un lugar que no tiene explicación, donde la realidad simplemente no tuvo lógica. Y si alguna vez vuelves a ver una tienda, una casa o un lugar que parece estar fuera de lugar, no entres. Créeme, hay lugares que deberían quedarse vacíos para siempre. Lugares donde el tiempo se queda atrapado. Y donde tú, sin darte cuenta, podrías quedar atrapado también. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Juan, y llevo años conduciendo camiones en largas rutas por el norte del país. Este trabajo tiene algo de soledad, pero me he acostumbrado. Con el tiempo, cada carretera y cada lugar se vuelven familiares. Pero hay un recuerdo de una noche, en el 86, que no he podido olvidar. No sé bien por qué lo estoy contando ahora. Quizás necesito que alguien más sepa lo que vi esa noche, y sienta, aunque sea un poco, la desesperación que me consumió entonces. Aquella noche, la neblina era densa y pesada, tanto que las luces del camión apenas lograban atravesarla. Estaba cruzando un puente grande, uno de esos que parecían construidos para desafiar al abismo. La carretera estaba completamente sola, y solo se escuchaba el eco de mis llantas golpeando el asfalto. A mitad del puente lo vi. Un hombre, en la orilla, a un lado de la valla de protección, levantaba el brazo haciendo autostop. En ese tiempo no era raro recoger a alguien en el camino. En las noches, siempre encontrabas a alguien varado o necesitando ayuda. Era un hombre delgado, con una chaqueta descolorida y pantalones oscuros. A pesar de la situación me pareció amigable. No se veía como alguien peligroso, y pensé que un poco de compañía no me vendría mal, al menos hasta llegar al próximo pueblo. Reducí la velocidad y detuve el camión un poco adelante de él, esperando que se acercara para subir. Pero el hombre no se movió hacia la puerta, sino que se quedó ahí, mirándome fijamente y haciendo señas. Al principio pensé que quería que retrocediera, pero cuando presté más atención me di cuenta de que no. Con el brazo extendido movía la mano de una forma extraña, desesperada, como si intentara decirme algo importante. Se veía ansioso, con una expresión de urgencia que no podía ignorar. Salí del camión y me acerqué pensando que algo le había ocurrido. Quizás alguien se había caído del puente, pensé. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté, pero no me respondió de inmediato. Se limitó a señalar el borde del puente, casi con una sonrisa en los labios. Su rostro se tensaba, como si algo lo impeliera a actuar, y entonces me miró directamente, con una intensidad que nunca antes había visto en nadie. «Lánzate conmigo», me dijo. Sus palabras fueron apenas un susurro, pero lo suficientemente claras como para helarme la sangre. Me quedé paralizado, intentando procesar lo que acababa de decir. Pensé que debía haber escuchado mal, así que repetí la pregunta. Pero él insistió, esta vez con más firmeza. «Tírate conmigo. Ahora. No hay tiempo. Tenemos que hacerlo juntos». Lo miré fijamente, tratando de entender. Había algo en su voz, una desesperación profunda que casi me convencía. Era como si en su mundo lanzarse al vacío fuera una cuestión de vida o muerte. A medida que hablaba, sus ojos parecían más oscuros, algo que no puedo describir. Me acerqué un poco más, dudando si debía dejarlo ahí o intentar detenerlo. Pero él se adelantó antes de que pudiera pensar en algo más. Sin previo aviso, el hombre comenzó a acercarse al borde, sus ojos fijos en mí. Y luego, sin un grito ni un titubeo, se lanzó al vacío. Corrí hacia la baranda y miré hacia abajo, pero no logré ver nada.
El puente era tan alto que apenas pude distinguir el fondo, cubierto de sombras y neblina. Ni un rastro de él, ni un ruido. Mi corazón latía desbocado y sentía que el miedo me había paralizado las piernas. Regresé al camión casi tambaleándome, con la cabeza llena de preguntas y un impulso urgente de alejarme de allí. Me metí en la cabina y pisé el acelerador, dejando atrás el puente. Mi mente seguía atrapada en lo que había visto, en las palabras de ese hombre que ahora parecían resonar en mis oídos, como un eco, pidiéndome, suplicándome que me tirara con él. No fue hasta llegar a un pequeño poblado, unas millas después, que me atreví a detenerme. Había algunas personas afuera, como si estuvieran esperando a alguien, y me acerqué. Uno de los hombres me miró, notando mi nerviosismo. Entre tartamudeos intenté explicar lo que acababa de suceder en el puente. Les conté sobre el hombre que vi, y cómo me pidió que me lanzara junto a él antes de saltar al vacío. Los lugareños intercambiaron miradas entre ellos, y luego uno de ellos, un hombre mayor con una barba canosa, puso una mano en mi hombro. «No te alteres», me dijo, con una voz calmada, como si ya supiera lo que le iba a contar. «Eso que viste no es la primera vez que pasa». Me quedé en silencio, observándolo sin comprender del todo. El hombre continuó. «Hace tiempo, ese sujeto del que hablas se quitó la vida en ese mismo puente. Dicen que al momento de lanzarse había alguien cerca que intentó ayudarlo. Pero el tipo, en lugar de aceptar ayuda, intentó llevarse a la persona con él, arrastrarla hacia el vacío. No lo logró, y solo él cayó». Las palabras de ese anciano me sacudieron. Entonces, eso que vi, logré articular con dificultad. El anciano asintió con una expresión seria. Hay quienes dicen que desde entonces se aparece en el puente. Busca a alguien que se tire con él, que complete lo que no pudo hacer en vida. No es el primero al que intenta llevarse. No supe qué más decir. Me quedé allí sin poder moverme, sintiendo el peso de aquella historia caer sobre mí. Era como si algo helado me rodeara, y por más que quisiera racionalizar lo que había visto, algo en mi interior me decía que había sido real, que en esa noche, en ese puente, había algo más allá de la lógica. Desde entonces evito esa carretera, aunque me tachen de cobarde. Quizás alguien más pueda pensar que fue una alucinación o un producto de mi cansancio. Pero yo sé lo que vi. Y sé que esa voz, esa mirada que me invitaba al vacío, no eran normales. A veces, en las noches en que me encuentro solo en la carretera, no puedo evitar recordar ese rostro y la forma en que me miraba, como si realmente creyera que saltar con él era la única salida. Continuamos. Mi nombre es Sofía, y hasta hace poco solía salir a caminar todas las noches. Era mi manera de desconectar del trabajo y la rutina. Vivo sola en un pequeño departamento en un barrio bastante tranquilo, y después de un día lleno de reuniones y pantallas, caminar por las calles silenciosas me ayudaba a despejar la mente. Nunca había tenido miedo de caminar por la noche, ya que conocía bien las calles, y el vecindario siempre había sido seguro. Pero eso cambió hace poco, y ahora no puedo ni siquiera pensar en salir a caminar sin que me recorra un escalofrío. Todo comenzó una noche de octubre. Recuerdo que había bajado la temperatura más de lo esperado, y me había puesto un abrigo ligero antes de salir. Eran las 10:30 de la noche, como siempre. Las calles estaban vacías, como de costumbre, y la mayoría de las luces de las casas ya estaban apagadas. La avenida por la que caminaba estaba mal iluminada, pero yo no pensaba mucho en eso. Estaba acostumbrada. Tenía los audífonos puestos, escuchando mi música favorita, y avanzaba a buen ritmo, disfrutando de la quietud. Pero de repente, empecé a sentir algo extraño.
como si alguien me estuviera observando. No sé de dónde vino esa sensación, pero era lo suficientemente fuerte como para hacerme quitar los audífonos. Me detuve por un momento, mirando a mi alrededor. No escuché ni vi nada raro, solo el eco de mis propios pasos resonando en la calle vacía. Sacudí la cabeza diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica. Era solo otra noche tranquila. Sin embargo, mientras seguía caminando, noté una sombra a lo lejos. Era difícil distinguirla en la penumbra, pero definitivamente había alguien a la distancia, caminando detrás de mí. Mi primera reacción fue de incomodidad, pero pensé que probablemente solo era otra persona volviendo a casa. No era tan raro. Aceleré un poco el paso, no por miedo, sino para poner algo más de distancia entre nosotros. Al mirar de reojo, noté que la figura seguía allí, pero lo que más me llamó la atención fue lo lento que caminaba, casi como si no tuviera prisa, pero siempre manteniendo la misma distancia. Podía ver la silueta de un sombrero, algo inusual a esa hora y en ese lugar. Me hizo sentir incómoda, pero seguí diciéndome que no era nada. Solo un tipo con sombrero caminando tarde, nada más. Pasé por una de las calles principales que conectaba con mi ruta habitual, y decidí desviarme por una calle lateral que no solía usar mucho, pero que acortaba el camino a mi casa. Mientras lo hacía, miré hacia atrás, solo para asegurarme de que el hombre no me estaba siguiendo, y para mi alivio no lo vi. Pensé que finalmente había tomado otro camino, o que quizás todo había sido producto de mi imaginación. Respiré un poco más tranquila, aunque aún sentía una ligera tensión en el aire. Seguí caminando por la calle lateral, que era mucho más oscura y estrecha que la principal. No había casi luces encendidas en las casas, y el silencio era más profundo. Pero justo cuando estaba a punto de relajarme del todo, lo vi otra vez. El hombre del sombrero estaba allí, parado al final de la calle, como si me hubiera estado esperando. No sé cómo llegó allí tan rápido. No podía ser el mismo tipo, ¿o sí? Intenté mantener la calma y pensar de manera lógica. Tal vez solo era otra persona. Tal vez había más de un hombre con sombrero por ahí esa noche. Pero lo que me perturbaba era cómo estaba parado, completamente quieto, observándome sin moverse. Solo su presencia me hacía sentir una opresión en el pecho, una sensación de peligro que nunca había experimentado antes. Aceleré el paso casi sin pensar, y él seguía allí, inmóvil. Pasé junto a él manteniendo la distancia, y cuando lo hice mis ojos se encontraron brevemente con los suyos. Vacíos. No sé cómo describirlo, pero no había nada en su mirada. No parecía ni vivo ni muerto. Solo estaba allí, observándome con esos ojos vacíos. Quise correr, pero me obligué a mantener la calma. No podía mostrar miedo. Giré en la siguiente esquina, y cuando lo hice el hombre desapareció. Se había ido. Miré atrás varias veces esperando verlo de nuevo, pero no había rastro de él. El alivio fue temporal, porque justo en ese momento las luces de los faroles que iluminaban la calle comenzaron a apagarse una por una, como si una sombra estuviera moviéndose tras de mí. No me quedaba otra opción más que correr. Mis piernas temblaban mientras intentaba llegar lo más rápido posible a mi casa. Finalmente, llegué. Las luces de mi departamento me recibieron como un santuario. Entré, cerré la puerta con fuerza y me quedé allí, apoyada contra la madera, tratando de controlar mi respiración. Sentía que algo oscuro me había seguido todo el camino. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del hombre del sombrero parado al final de la calle, observándome. Al día siguiente traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación.
Tal vez la oscuridad, el cansancio y el silencio de la noche me habían jugado una mala pasada. Pero cuando le conté lo sucedido a una amiga, ella me miró con una expresión extraña. «He oído de él», me dijo en voz baja. Me contó que varias personas del barrio habían visto al hombre del sombrero en diferentes calles, siempre por la noche, siempre manteniendo la distancia y siempre desapareciendo cuando se acercaban. Desde entonces, evito caminar sola por la noche. No sé quién o qué era ese hombre, pero lo que sí sé es que había algo en su presencia, que no era de este mundo. Y aunque no lo he vuelto a ver desde esa noche, sé que está allí, en algún lugar, observando desde las sombras. He contado mi historia, pero ahora quiero saber si alguien más ha experimentado algo similar. Sé que hay muchas historias de encuentros con figuras oscuras, sombras inexplicables o personas que simplemente no deberían estar allí. Si has visto a alguien parecido al hombre del sombrero, si alguna vez has sentido esa presencia densa y fría mientras caminabas por la noche, quiero escuchar tu historia. ¿Te ha seguido una figura que desaparece sin dejar rastro? ¿Has sentido que algo o alguien te observaba desde la oscuridad? No es fácil hablar de esto, porque al principio suena como una simple paranoia o una ilusión causada por la falta de luz. Pero quienes hemos vivido algo así, sabemos que hay más detrás. Hay cosas que no podemos explicar, que están ahí fuera, rondando en las sombras, y de las que no se habla lo suficiente. Deja tu comentario y cuéntame tu experiencia. No importa si crees que suena raro o inverosímil. Aquí nadie te va a juzgar. Somos muchos los que hemos tenido encuentros que no podemos olvidar. Tal vez compartiendo lo que vivimos podamos encontrar respuestas, o al menos consuelo en saber que no estamos solos en estas experiencias. ¿Alguien más ha visto al hombre del sombrero o alguna otra entidad en sus caminatas nocturnas? Estaré leyendo todas sus historias. Tal vez podamos encontrar algo que nos haga entender mejor lo que realmente sucede en la oscuridad. Continuamos. Mi nombre es Rodrigo, y lo que voy a contarles es algo que me sucedió hace algunos años. Hasta entonces siempre había sido bastante escéptico respecto a leyendas y cuentos de fantasmas. Pero aquella noche en el cañón cambió por completo mi forma de ver el mundo. Todo comenzó como una salida divertida entre amigos, un fin de semana de campamento, pero lo que experimentamos esa noche sigue atormentándome hasta hoy. Mi grupo de amigos y yo decidimos pasar un fin de semana acampando en el cañón del pueblo. Es un lugar bastante apartado, rodeado de montañas y un río que corre a lo largo del cañón. Durante el día, el lugar es precioso. El sonido del agua, el aire fresco y la tranquilidad lo hacían perfecto para desconectar. Sin embargo, desde antes de salir, algunos lugareños nos advirtieron que el cañón tenía una reputación extraña, sobre todo de noche. Hablaban de la leyenda de la Llorona, de una mujer que, según decían, vagaba por el cañón llorando por sus hijos perdidos en el río. Pero como muchos jóvenes que se creen inmunes a esas cosas, no les dimos importancia. Íbamos a divertirnos, no a asustarnos con cuentos viejos. Llegamos al lugar por la tarde, armamos nuestras tiendas de campaña y preparamos una fogata. Éramos 6. Mis amigos Daniel, Andrés, Raúl, Marcela, Mónica y yo. La tarde pasó rápido entre risas, comida y algunos tragos. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, el ambiente se volvió un poco más frío, pero todavía se sentía tranquilo. Hablamos de 1000 cosas, e inevitablemente, la conversación derivó hacia las historias locales. Daniel, el más escéptico de todos, bromeaba sobre la Llorona, imitando su famoso lamento con voz aguda y exagerada, lo que provocó risas entre nosotros. Nadie en serio creía que algo pudiera pasar. Sin embargo, las risas comenzaron a apagarse cuando la noche avanzó.
Alrededor de la medianoche, el cañón estaba en completo silencio. Solo se oía el leve susurro del río y el crujir ocasional de las ramas cuando el viento las movía. El fuego de la fogata ya era solo brasas, y empezamos a sentir el frío más fuerte. Recuerdo que Marcela fue la primera en mencionarlo. ¿No sienten que está más frío de lo normal?, dijo mientras se arropaba con una chaqueta. No le dimos mucha importancia al principio, pensando que solo era la típica brisa nocturna de las montañas. Pero pronto, todos sentimos lo mismo. Era un frío que calaba, un cambio de temperatura que no parecía natural. Estábamos a punto de apagar todo para irnos a las tiendas cuando escuché algo. Al principio fue un sonido lejano, apenas perceptible, como si el viento hubiera tomado forma de susurro. Pensé que era mi imaginación, pero cuando miré a mis amigos, vi que todos estaban atentos, con la misma expresión que debía tener yo. No era el viento, era el eco de algo más. ¿Lo escucharon?, preguntó Mónica en voz baja. Todos asentimos en silencio, y en ese momento el eco se hizo más claro. Era un llanto, un lamento suave, casi como si alguien llorara en la distancia. Parecía provenir del río, pero no estábamos seguros. Daniel se puso de pie de inmediato, con una expresión seria que pocas veces le había visto. «Es solo el viento», dijo, intentando sonar despreocupado. «Voy a revisar». Lo seguimos, aunque ninguno de nosotros se sentía cómodo con la idea. Daniel caminó hacia la orilla del río con la linterna en mano, y nosotros lo seguimos, aunque mantuvimos una distancia. A medida que nos acercábamos, el llanto se volvía más claro, más definido. Era la voz de una mujer, llorando con una tristeza tan profunda que nos ponía los pelos de punta. «Debe ser alguien que se perdió», dijo Andrés, tratando de encontrar una explicación lógica, aunque su tono revelaba su incertidumbre. Cuando llegamos al río, Daniel iluminó el agua con la linterna, pero no había nada. El llanto seguía allí, tan cercano que parecía imposible que no viéramos a nadie. En ese momento algo en el aire cambió. El frío se hizo aún más intenso, y el viento dejó de soplar por completo. El cañón estaba en completo silencio, salvo por el sonido de aquel llanto que seguía resonando. Fue entonces cuando la vimos. Cerca de la orilla, a unos 10 metros de donde estábamos, una figura se levantaba entre las sombras. Al principio pensé que era solo un reflejo en el agua o una ilusión creada por el miedo, pero no. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba vestida con un largo vestido blanco, desgastado, que se movía suavemente como si flotara en el aire. Su cabello oscuro le cubría el rostro, y su cabeza estaba inclinada hacia el agua. El llanto venía de ella. No pude moverme. Ninguno de nosotros lo hizo. Estábamos paralizados, observando esa figura con una mezcla de terror y desconcierto. El llanto se hizo más fuerte, más angustiante, como si la tristeza que emanaba fuera a aplastarnos. Y entonces de repente se detuvo. La mujer levantó la cabeza lentamente, y aunque no pude ver su rostro con claridad, sentí que sus ojos estaban fijos en nosotros. Fue en ese instante cuando el miedo me invadió por completo. Era como si su mirada atravesara el aire, envolviéndonos en una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Daniel fue el primero en reaccionar. Gritó que nos fuéramos y, sin esperar más, comenzó a correr de vuelta hacia el campamento. Corrimos detrás de él, sin mirar atrás, sin detenernos hasta llegar a nuestras tiendas. Nos encerramos en ellas, temblando, tratando de entender qué habíamos visto. Nadie dijo nada el resto de la noche, pero ninguno de nosotros durmió. El eco de aquel llanto seguía resonando en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos veía la figura de esa mujer junto al río. A la mañana siguiente,
Recogimos todo y nos fuimos del cañón, sin mencionar lo ocurrido. No sabíamos qué decir ni cómo explicarlo. Con el paso del tiempo, he intentado convencerme de que lo que vimos fue solo una ilusión, un juego de luces y sombras. Pero algo dentro de mí sabe que lo que presenciamos fue real. La leyenda de La Llorona es más que un cuento. A veces esas historias que parecen tan lejanas y fantasiosas tienen una verdad detrás. Una verdad que es más aterradora de lo que jamás pude imaginar. Y ahora, cada vez que escucho el sonido del viento por la noche, no puedo evitar recordar el eco de ese llanto en el cañón.